Hola, buenas a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización del Congreso por la elaboración y la organización del mismo. Nuestra comunicación se titula Actividades colaborativas online para aplicar en el aula. Las autoras de esta ponencia somos Jessica Ortega Barón, que soy yo, y la profesora Laura Carrascosa Irán. Bueno, nuestra ponencia parte de la idea fundamental de que el aprendizaje colaborativo y las actividades colaborativas son muy importantes hoy en día para el proceso de aprendizaje y de enseñanza. Pero, ¿qué es el aprendizaje colaborativo? Es el enfoque educativo que fomenta el trabajo conjunto e interactivo de los alumnos unos con otros para resolver problemas, generar ideas, aprender nuevos conceptos. Esto sirve para realizar una perspectiva constructivista de la educación, es decir, construir el conocimiento pero de una forma concreta, que es a través del intercambio de ideas, de conocimientos, de información los unos con los otros. Sí que es verdad que si hablamos de actividades colaborativas, es cierto que en la docencia universitaria se realiza. Normalmente en la presencial suelen ser trabajos en grupo. Lo que se hace, ¿no? Vamos a hacer una actividad en grupo y después se entrega al docente. Y en la docencia universitaria online es muy común también los foros, ¿no? Donde se plantean diversas preguntas y los alumnos van contestando y van dando interacción unos a otros. Eso está muy bien, pero tenemos que aprovechar las ventajas de nuevas aplicaciones web que hay muy interesantes para innovar un poco más y hacer actividades colaborativas nuevas que resulten atractivas para los alumnos. Realmente nuestro propósito con el aprendizaje colaborativo parte de la idea de que hay muchas ventajas a la hora de realizar este tipo de actividades. Hay estudios que evidencian que hay un mejor rendimiento cuando se realizan actividades colaborativas porque el alumnado se siente observado por sus compañeros y por el profesorado, ¿no? Y entonces se esfuerza más. Las competencias sociales, cuando quieran interactuar unos con otros, pues obviamente tenemos que comunicarnos. Mayor participación en las clases, porque ya no partimos de una idea de el profesor explica y el alumno escucha, sino el alumno tiene que participar en esas clases, un aprendizaje más significativo y mayor interacción no solamente de los alumnos unos con los otros, sino también con el propio docente. Según Barat, el aprendizaje colaborativo no solamente incrementa la participación, sino también la oportunidad de aprender, de comunicarse y de distribuir y de compartir también el conocimiento, que eso es algo que añadimos nosotras y que creemos que es una idea clave, el compartir conocimiento de forma conjunta, ¿no? La colaboración en el ámbito universitario, este tipo de actividades colaborativas han adquirido cada vez más fuerza y más interés por parte de las universidades. ¿Por qué? Porque es importantísimo que los alumnos interactúen unos con otros y que también colaboren unos con otros. Sobre todo en una universidad online, esto es imprescindible porque cada alumno está en su casa, ¿no? Cada vez es más importante el término Computer Supported Collaborative Learning, que hace alusión al aprendizaje que se realiza compartiendo objetivos, realizando tareas siempre que las tecnologías sean mediadoras de ello. Aquí os dejo pues ejemplo, la webquest, foros, ¿no? Y os he dejado un código QR con un canal de YouTube muy interesante en cuanto a aplicaciones web para el aprendizaje colaborativo. Teniendo en cuenta las ventajas y que la investigación señala que el aprendizaje colaborativo es importante para hacer un aprendizaje significativo, nuestro objetivo es presentar diferentes herramientas web como son el Kahoot, Nearpod, MyMaster y Padlet para proponer algún tipo de actividades con el objetivo de animar a los compañeros y compañeras docentes a ponerlo en práctica en el aula y dar ideas, ¿no? Porque yo voy a explicar una serie de actividades, pero obviamente puede haber ideas nuevas para aplicar de otra forma este tipo de herramientas. Kahoot es una herramienta que es gratuita. Todas las herramientas web que os voy a explicar son gratuitas en una versión simple de la herramienta, es decir,
un número limitado de participantes, por ejemplo aquí 40, y un número determinado de actividades. Aquí en Kahoot se pueden hacer 10, ¿no? Pero ya no más. Yo lo que os aconsejo es que probéis con las versiones gratuitas y si hay alguna que la utilicéis muchísimo, entonces ya optéis a la versión de pago. Kahoot consiste en realizar un juego. Ese juego consiste en una serie, como un cuestionario de preguntas de tipo test, donde el profesor lo que hace es hacer una pregunta y los alumnos tienen que escoger cuál es la correcta. No solamente puede ser con preguntas, sino también con la pregunta se puede añadir imágenes, diagramas, etc. El profesor realiza ese cuestionario, esas preguntas de tipo test, y elabora en ese sentido ese juego. Ahí, para cuando le das a acceder a darle play al juego, aparece un código. Ese código, los alumnos para entrar en el juego tienen que poner el código en sus móviles y poner el nombre. En la pantalla del profesor les aparece una pantalla similar a esta, que es una pregunta que yo hago en mi asignatura con las opciones de respuesta, y los alumnos con su móvil o con sus portátiles les aparece lo que aparece aquí en el móvil, los colores. Entonces ellos responden la opción del color que creen que es correcta. Por ejemplo, yo creo que la opción del rojo es correcta. Y después aparecen los resultados y se van comentando las respuestas correctas e incorrectas. Nearpod es otra herramienta web que a mí me gusta mucho porque tiene muchas opciones. Kahoot sí que es verdad que se limita a opciones de tipo test, ¿no? De preguntas tipo test, pero Nearpod posibilita muchas más opciones. Por ejemplo, arrastrar y sueltas para un proceso, ¿no? Por ejemplo, una oración se divide en las palabras y se desordenan, pues los alumnos tienen que ordenarlas, por ejemplo. Preguntas abiertas, que ahora pondré un ejemplo. Buscar pares, ahora veremos también un ejemplo. Y también está el cuestionario, que también tenía el Kahoot, tablero colaborativo, que es muy similar a lo que veremos en el Padlet. Y, por ejemplo, también otra opción muy interesante es la de completar espacios. Aquí lo que el profesorado hace la actividad, pone participar en vivo y comparte el enlace con sus alumnos. Los alumnos tienen que entrar en el enlace, poner su nombre, responder a la pregunta y darle a enviar. Y el profesor inmediatamente recibe su respuesta. Por ejemplo, yo aquí explico las dinámicas del recreo, cómo realizar los recreos y organizarlos para que haya menos conflictos escolares. Y aquí, por ejemplo, se les hace una pregunta de ¿a qué jugabais en el recreo? ¿Qué juego era vuestro favorito? ¿Cómo jugabais? ¿No? Hay la posibilidad nueva de grabar un audio o hacerlo por escrito, cosa que me parece muy interesante, para compartir experiencias y después explicar el temario. Esta, por ejemplo, es de relacionar, ¿no? Pues, por ejemplo, son tres estilos de comunicación, el pasivo, el asertivo y el agresivo, y tienen que relacionar las imágenes con la forma de comportamiento que se asemeja más a estos tres estilos de comportamiento. MyMaster es otra opción también gratuita, permite la elaboración de mapas conceptuales, pero no de uno mismo. Es decir, yo no puedo hacer un mapa conceptual, pero lo interesante de esta herramienta es que de forma interactiva todos podemos contribuir a ese mapa conceptual. ¿Cómo? El docente comparte el enlace. Yo, por ejemplo, en este ejemplo pongo los temas de mi asignatura y pongo los apartados de cada uno de los temas. Entonces, el alumno con el clic y el tabulador puede ir respondiendo a cada uno de estos subapartados y lo pueden hacer todos a la vez. Entonces, puedes repartir a los alumnos en grupos para que cada uno se encargue de un tema y es una buena herramienta para repasar la asignatura. Por ejemplo, yo la utilizo para ello. Pero también lo podéis dejar en diferido para que sea un material de estudio, que también es muy interesante. El Padlet es como un panel o un mural colaborativo. De lo que se trata es que se hace una pregunta, se hace un enunciado y a partir de ahí pues los alumnos van enviando los POSITs, ¿no? Van respondiendo y aparecen estas respuestas en tipo de POSIT. Entonces pueden poner texto, imágenes e incluso GIFs. Entonces lo que se trata, yo por ejemplo lo utilizo para una ronda de presentación, para que se presenten, decir pues cómo se llaman, por qué han escogido el grado y cuál es la expectativa en la asignatura, ¿no? Y poco a poco vas viendo como en el mural la aportación de todos y además los alumnos van viendo lo de sus compañeros.
Puede ser importante pues, para, por ejemplo, plantear una pregunta, ¿no? Y ver pues, qué es el ciberbullying, ¿no? Y ver qué ideas previas tienen los alumnos, de todas de golpe, o bien plantear un tema, por ejemplo, el ciberbullying también, y compartir recursos desde esta herramienta. Los resultados esperados es que se espera que la implementación de esta metodología docente que se está implementando y tenemos resultados parciales de ello, de NIRPod y de MindMaster, pues lo que hace es que hay un aprendizaje más significativo. La motivación del profesorado aumenta y la participación y la satisfacción del alumnado es positiva, ¿no? Tanto, por ejemplo, nosotros lo hemos comprobado en NIRPod y en MindMaster, ¿no? De forma con cuestionarios rigurosos. Tenemos que adaptarnos a una nueva generación de alumnado, ¿no? Porque no podemos dar clase como hace 20 años, porque no hace 20 años éramos una generación muy distinta. Hoy en día son una generación más tecnológica y creo que la forma de enseñar y de aprender tiene que ser más innovadora y más tecnológica, ¿no? Con ello es importante pues, aprovechar las múltiples opciones y ventajas que nos ofrecen herramientas web gratuitas como las que he explicado. Y en cuanto a las conclusiones, este tipo de actividades colaborativas mejoran el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos que superar el miedo y la monotonía de enseñar siempre de la misma manera y atrevernos a realizar este tipo de actividades e incluirlas en nuestra docencia con el objetivo de que sea más interesante para el profesorado y para el alumnado, ¿no? Además, las opciones que ofrecen este tipo de herramientas son infinitas y al final pues quería concluir con si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo. Me parece una buena frase para resumir qué es la innovación, ¿no? Educativa y cómo la debemos afrontar. Estas son las referencias y bueno, ante cualquier duda o cuestión podéis contactar conmigo a través del correo jessica.ortega@unir.net y estaré encantada de recibir vuestros comentarios o vuestras dudas. Muchas gracias por su atención.